Muy buenos días. En el video de hoy se explicarán resumidamente las técnicas de obtención de plantas genéticamente modificadas con la utilización de Agrobacterium y la obtención de animales transgénicos para la materia de ingeniería genética. Los alimentos transgénicos causan miedo en algunos sectores de la población, para quienes su prohibición o erradicación es la mejor manera de lidiar con ellos. Las críticas a los alimentos transgénicos se centran en los riesgos a la salud que puedan generar, las consecuencias biológicas que podrían causar los cruces entre alimentos transgénicos y no transgénicos, y en el oligopolio del mercado de las semillas por parte de unas pocas multinacionales. En contra de los principales argumentos podemos mencionar que numerosos estudios han concluido que consumir plantas transgénicas no supone mayor peligro que consumir sus equivalentes no transgénicos. Y ya se utilizan métodos agrícolas para minimizar los cruces no intencionales entre transgénicos y no transgénicos, como las zonas de seguridad. Sin embargo, a pesar de los miedos, la ingeniería genética debe ser utilizada como un trampolín para la seguridad alimentaria e incluso para la misma salud. Es decir, las plantas modificadas genéticamente pueden ser la mejor oportunidad de la humanidad para aumentar las cosechas sin aumentar el área cultivada, disminuir el uso de fertilizantes y pesticidas e incluir mayores nutrientes en los alimentos, lo que impactaría positivamente en el medio ambiente, la salud humana, la fauna y flora de nuestras naciones. Los dos rasgos principales que se han introducido en los cultivos genéticamente modificados liberados comercialmente son la resistencia a insectos y la tolerancia a herbicidas. Unos pocos cultivos han sido liberados con la característica de la resistencia a virus. Unos ejemplos son la papaya, la papa y la calabaza, en los que se usó genes derivados de los mismos virus. Sin embargo, las posibilidades de aplicación son ilimitadas. Por ejemplo, científicos ya están trabajando para que los cultivos puedan extraer el nitrógeno del aire. Pasando a la introducción, nos adentraremos en la obtención de plantas genéticamente modificadas con Agrobacterium tumefaciens. Agrobacterium tiene la capacidad de transferir su propio material genético a la planta hospedante. La capacidad patogénica de esta bacteria se asocia a la presencia de plásmidos T, siglas de inductor de tumor. Se ha demostrado que un fragmento de este plásmido, llamado ADN de transferencia, es transferido a la célula vegetal, donde se integra con el ADN cromosómico de la planta. La transferencia de ADN es inducida por la expresión de unos genes llamados VIR, que se encuentran en el plásmido T. El mecanismo natural de Agrobacterium para transferir parte de su ADN a las células vegetales es aprovechado por los investigadores para transferir genes de interés en las plantas. Para ello, se siguen los siguientes pasos. Primero, los científicos trabajan con el plásmido T como forma de vector, en el cual se reemplazan la secuencia original de ADN T por otra secuencia nueva con el gen de interés y algún gen de selección para antibióticos o herbicidas. Es decir, se hace una construcción de un plásmido con el gen de interés terminando en un plásmido modificado. El ADN-T es el que porta los genes responsables de la formación de los tumores en Agrobacterium. El plásmido obtenido se transfiere a las células de Agrobacterium, generando una bacteria transgénica. Posteriormente, se seleccionan las células que fueron exitosamente transformadas con un medio de cultivo específico. La bacteria portadora del nuevo plásmido va a ser utilizada para la transformación de células vegetales.
Entonces, lo siguiente sería infectar la planta. La transformación de la planta se induce a partir del contacto entre la bacteria que porta el gen de interés en su plásmido y las células vegetales, por ejemplo, hojas por explantes. La bacteria es atraída por sustancias que la planta excreta en sus zonas abiertas por pequeñas heridas. Por allí se introduce, quedando en los espacios intercelulares, y es entonces cuando transfiere la célula vegetal un trozo de su material genético. Como se puede observar, por la infección, el Agrobacterium entra en la célula y libera su plásmido. Como ya había explicado antes, dentro del plásmido T existe una zona donde se encuentran los genes VIR, que son responsables del procesamiento, corte y transferencia del ADN-T a la célula vegetal. En este caso, como se reemplazó el ADN-T, el gen de interés es transportado desde la célula bacteriana a la célula vegetal, donde se integra a su material genético, creando una célula transgénica vegetal. Después de la transformación, el tejido vegetal es cultivado in vitro en un medio con un agente selector, como ya había explicado, ya sea antibiótico o herbicida, donde solo las células transgénicas sobreviven y crecen. Es bueno explicar que las células vegetales son totipotentes, es decir, una célula de cualquier parte de la planta puede multiplicarse y generar la planta completa. Para eso, las células transformadas se cultivan pues, en el laboratorio utilizando hormonas vegetales y otros factores que permiten regenerar la planta completa, que tiene esta vez en todas sus células el gen de interés. Pasando al siguiente tema, que tiene como nombre obtención de animales genéticamente modificados, se introduce explicando que un animal transgénico o modificado genéticamente es aquel que se le ha introducido un material genético exógeno, o sea, ADN recombinante, de forma intencionada por el hombre para lograr nuevas propiedades. La introducción de genes foráneos en el genoma de embriones de mamíferos para crear animales transgénicos es uno de los adelantos más valiosos en las últimas 2 décadas en el área de la biotecnología. Si bien el término transgénico fue aplicado originalmente al ratón, con el tiempo su uso se extendió para describir todo animal o planta en la cual haya sido transferido material genético exógeno. La primera producción exitosa de ratones transgénicos utilizando la técnica que se va a describir, que es microinyección directa de ADN pronúcleo de un óvulo fertilizado, fue reportada por John Gordon y colaboradores en 1980. Exponemos la técnica a continuación, pero antes es necesario contar con un protocolo. Hay varios factores a tener en cuenta antes de comenzar a trabajar manipulando embriones de ratón. Con respecto a la elección de una buena línea consanguínea, la misma debe presentar óvulos resistentes a la manipulación. También las hembras receptoras deben de tener un buen funcionamiento reproductivo y un comportamiento maternal adecuado. Para este propósito se suelen utilizar las hembras provenientes de grupos exocriados como CD1, CF1 y todos los derivados de la familia de West-Wester o híbridos F1 entre líneas consanguíneas estándar. Ya para adentrarnos en la técnica, vamos a explicar. Para obtener ratones transgénicos a través de inyección pronuclear, es necesario realizar primero la identificación y el aislamiento del fragmento de ADN o transgen deseado que pues va a ser transferido. Este transgen debe aislarse de la misma cepa animal de la cual va a ser inyectado y también debe obtenerse en una cantidad suficiente para realizar una microinyección exitosa.
Al mismo tiempo, se deben extraer los embriones de al menos 8 horas, o sea, antes de la fusión de los pronúcleos, de una ratona a la cual se le indujo superovulación. Este es el suministro de hormonas para la gran producción de óvulos. Y pues también que se cruzó con un macho de la misma raza. Posteriormente, se realiza la microinyección del ADN foráneo bajo un microscopio de micromanipulación directamente en un ovocito fecundado en uno de los pronúcleos. Generalmente es en el masculino, ya que suele ser pues el de mayor tamaño, justo después de la fertilización. El ADN introducido se integra de manera aleatoria en el genoma y si es en el lugar adecuado, entonces se va a expresar ese gen de interés. El siguiente paso es esperar la fusión pronuclear y la proliferación celular. Estos ovocitos microinyectados son transimplantados dentro del ovoducto de una madre adoptiva. En este caso, que tiene que ser pseudopreñada, después de que ha sido pues apareada con un macho que sea estéril. La inducción del estado de pseudopreñez es fundamental debido a que los roedores y muchos mamíferos, a diferencia de los primates, necesitan el estímulo del acto sexual para preparar el tracto reproductivo y pues para así hacer la implantación de los embriones. La pseudopreñez se puede lograr por medio del servicio de un macho estéril o a través del uso de aparatos de masturbación, aunque el servicio natural pues es mucho más eficiente. Entonces, estos embriones en etapa de blastocisto son entonces implantados en una hembra pseudopreñada para la obtención de ratones transgénicos. Otra consideración a la hora de elegir la hembra receptora de los embriones es la posibilidad de que el investigador pueda distinguir, sin genotipar, entre las crías provenientes del trasplante embrionario de posibles crías naturales de la hembra. Esta preocupación está basada en que la cirugía para producir al macho estéril, o sea, la vasectomía, puede haber fallado y el macho retiene entonces cierto nivel de fertilización. Entonces, esto soluciona muy fácilmente con la elección de un color de pelaje adecuado para cada ratón. Y así sería la obtención de animales genéticamente modificados y terminaríamos con el propósito del video. Muchas gracias.